Bueno, queridos amigos, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a su programa Petare al Día, a través de la señal de TV Petare, Canal 60, UHF y CRP 91.5 FM, la radio social de Petare. Desde aquí, desde la estación del metro de Palo Verde, en la sede del colectivo Toldo 5 de Julio, para el Consejo de Medios del Estado Miranda. Bueno, queridos amigos, hoy vamos a continuar con los temas de actualidad, como es habitual en Petare al Día. Petare al Día atiende la problemática de carácter internacional, nacional, regional, local y comunal. Es decir, que tratamos de mantener una información de carácter universal. Y hay un problema central, como todos ustedes saben, existe una crisis en el capitalismo internacional. Crisis que se ha manifestado en la Comunidad Económica Europea a través de la quiebra de los países que una vez fueron imperios: Portugal, España, Italia, en una crisis económica inmensa, Grecia, y todos los países de la Comunidad Económica Europea se encuentran, digamos, transitando por un problema de carácter económico que tiene, por supuesto, a los miembros de la sociedad de esos países, los más débiles, acarreando la problemática de el capitalismo, la pobreza, el desempleo, la crisis económica, la falta de vivienda. Todo está involucrado y concentrado en los pobres de España, de Grecia, de Italia, de Francia, de España, es decir, de toda Europa. Pero la verdad hoy es que no solamente es la Comunidad Económica Europea quien está en crisis, sino además tenemos que hablar acerca de la crisis de la sociedad norteamericana. La quiebra del sistema financiero norteamericano. La banca estafadora norteamericana que fue auxiliada por la Reserva Federal de este país, que le otorgó 700.000 millones para auxiliar a los bancos que quebraron, porque los banqueros norteamericanos se robaron el dinero de los ahorristas, de los ciudadanos norteamericanos, y llevaron este país a la quiebra total. El gobierno de Barack Obama, típico capitalista neoliberal, optó por auxiliar a los banqueros y dejar en la estacada a los usuarios, a los ahorristas, a los productores, a los inclusive empresarios. Esto originó en Estados Unidos una crisis inmobiliaria que está trayendo como consecuencia que cada año 100.000 personas vayan a la calle, a vivir en sus carros, a vivir en cualquier hueco que consiguen para poder, digamos, atender la problemática de vivienda. 100.000 personas diariamente. Esto entra en contraste directo con lo que está pasando en Venezuela. Mientras en Estados Unidos 100.000 personas por año van a la calle, lo que quiere y lo que implica que solamente en un lapso del 2002 a esta época, Estados Unidos, 1.120.000 personas están viviendo en la calle gracias a la crisis inmobiliaria, porque la gente es estafada por los bancos y es entonces embargada por los mismos y luego lanzada a la calle para quitarle su vivienda. Eso es el capitalismo. Pero además, el capitalismo norteamericano ha generado una inmensa cantidad, un porcentaje elevadísimo de desempleo. En la población joven, más del 30% de los jóvenes norteamericanos están sin empleo. En la población adulta, más del 28% de los ciudadanos norteamericanos se encuentran sin empleo. Y sin tomar en cuenta a los inmigrantes latinoamericanos que han ido persiguiendo el sueño norteamericano y se consiguen con una pesadilla, se consiguen con un infierno en vez de ese sueño dulce, claro y, digamos, acariciador que implicaba el sueño americano. La crisis norteamericana es inmensa y ahora se expresa no solamente desde el punto de vista económico, sino también ahora desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista
de la estructura del Estado norteamericano, que hoy tiene como ejemplo claro que hay, digamos, la quiebra de las municipalidades en Estados Unidos. Ciudades tan importantes para el mundo, para el universo todo, como Nueva York, en este momento presenta un déficit gigantesco que sumerge a la ciudad de Nueva York en una crisis que la pone al borde de la quiebra. ¿Qué significa una crisis para una ciudad como cualquier ciudad en el mundo? Porque sencillamente la municipalidad, es decir, la alcaldía de la ciudad de Nueva York, no puede sostener los gastos generados por los servicios públicos, por, digamos, la atención social, por la atención de los servicios de la ciudad, y está en total crisis. La ciudad de Nueva York está al igual que la ciudad de Detroit en una crisis hacia la quiebra. Hay un déficit presupuestario de 369 millones de dólares. ¿Cómo va a atender la problemática de la ciudad de Nueva York el alcalde de esta ciudad? Imagínense ustedes, atacando a los más pobres, atacando a las clases bajas de Estados Unidos. Porque si usted no sabía, en Estados Unidos hay pobres. Lo que pasa es que usted no lo ve por televisión. Pero ¿qué resulta? Que una ciudad como la de Nueva York intenta ahora bajar las pensiones, intenta disminuir el gasto social, el poco gasto social que invierte en materia de salud o de atención ciudadana está simple y llanamente disminuido. La ciudad de Nueva York viene a desarrollar lo siguiente: están tomando la decisión de despedir a 12,000 personas de, digamos, el ordenamiento educativo, lo poco que da la ciudad de Nueva York para los pobres, porque como ustedes saben, en Estados Unidos los servicios fundamentales son privados, educación privada, salud privada, todo en Estados Unidos es privado. ¿Qué pasa entonces? La ciudad de Nueva York se encuentra al borde de la quiebra, tal como está Detroit, está Jefferson, San Bernardino, McMurray y otras ciudades de todo digamos, el territorio norteamericano. La decadencia en estas ciudades es total. Hay un 40% de pobreza, por ejemplo, en la ciudad de Detroit. Hay una crisis absoluta en los servicios públicos: agua potable, vialidad, servicios de bomberos, de policía, de ambulancias, de comunicación. La quiebra total del sector automotriz en Detroit, la quiebra de empresas como la General Motors, Chrysler, Ford y otras empresas norteamericanas que cayeron en la profundidad de la crisis económica, trajo como consecuencia que los pobladores de la ciudad de Detroit hayan emigrado. Hay una deuda que tiene esta ciudad de 18,000 millones de dólares. 18,000 millones de dólares. La gente dirá: ¿por qué un programa como Petare al Día toca un tema de esta naturaleza? Ah, señores, porque resulta que aquí en Petare, o aquí en Miranda, o aquí en el área metropolitana de Caracas, hay personas que caminan por aquí, comen aquí, duermen aquí, viven aquí, pero tienen su alma, su corazón y sus sueños en Estados Unidos. Y creen que Estados Unidos es verdaderamente la panacea, que es exactamente el sueño que le va a resolver a ellos todos sus problemas, y que emigrando hacia Estados Unidos van a resolver la vida. Y como no saben esto, andan sumergidos en una equivocación total. Luego, en la ciudad de Detroit, hay, señores, para que ustedes sepan hasta dónde es la crisis, 78,000 edificios abandonados. Mientras aquí la Gran Misión Vivienda Venezuela ha construido 400,000 habitaciones, 400,000 soluciones habitacionales para el pueblo venezolano.
que atiende aproximadamente a 2.500.000 personas que se le ha solucionado la vivienda, allá en Estados Unidos, sencillamente 100.000 personas van a la calle cada año. Y en la ciudad de Detroit, el que tenga 78.000 edificios abandonados, significa que estamos hablando prácticamente de una ciudad fantasma. Luego nos encontramos que en esa ciudad la criminalidad ha aumentado a, digamos, proporciones absolutamente gigantescas. La ciudad de Detroit parece sencillamente un campamento de guerra, parece un territorio de la posguerra en el sentido del abandono que se encuentra esa ciudad. La población de Detroit, que en esta década tenía 1.800.000 habitantes, hoy, exactamente en este momento que estamos hablando, se ha reducido a 700.000 personas, 700.000 habitantes. Es decir, prácticamente más de la mitad de los ciudadanos de la ciudad de Detroit han abandonado esa ciudad. Esto es simple y llanamente una demostración de lo que está pasando allí. Luego hay un problema absolutamente grave cuando la clase media y empresarios de esta ciudad huyen por la criminalidad que existe en esta ciudad fantasma. Esa es la crisis norteamericana. Esa es la verdadera sociedad norteamericana. Y ustedes se preguntan por qué pasa esto en el país supuestamente más poderoso del mundo. ¿Cuál es la razón de que la economía norteamericana haya quebrado? La razón es que el capitalismo está en crisis. Porque la solución que ha perseguido el Estado norteamericano es la solución de la guerra, para a través de la guerra buscar salir de la crisis económica. Es decir, mientras Estados Unidos tiene esta crisis en la ciudad de Detroit, de Nueva York, de Jefferson, de Sidley y de otras ciudades, como el caso de la ciudad del jazz, que fue atacada por el huracán Karina, sencillamente nos encontramos que New Jersey, por ejemplo, New Orleans, están absolutamente agobiadas por la crisis económica, por la situación grave que hay allí. Y es el capitalismo, es el neoliberalismo, que ahora impulsa guerras en el Medio Oriente, como el caso de Egipto, Líbano, Irak, Irán, la crisis que han llevado a Siria, la guerra en Afganistán y todas estas guerras que Estados Unidos persigue con el objeto de someter a los pueblos, de asesinar a los pueblos y de generar, digamos, riqueza para Estados Unidos a través de la guerra. Esto, señores, es lo que pasa en Estados Unidos mientras los bobos de Primera Justicia, mientras los jóvenes se sumergen digamos, en la droga, en el alcohol, para eludir la realidad. Esa es la realidad norteamericana. Y es la realidad que aspira la derecha venezolana de importar para nuestro país. La realidad de ¿qué? De la privatización de los servicios de salud, de educación, de servicios públicos como el agua, como la recolección de aseo urbano, como el problema de las calles, las escuelas, los hospitales. Es decir, ese modelo norteamericano fracasó ya no solamente en la Comunidad Económica Europea, no solamente en los países como Grecia, Portugal, Francia, Italia, España, Finlandia, Alemania misma. No solamente allá ha fracasado el modelo capitalista, sino en las entrañas del monstruo, como dijera Martí, está la crisis latente, la crisis creciendo, agigantándose y generando la miseria, el hambre, la desnutrición en los niños y acabando con la vivienda de los ciudadanos norteamericanos. Ahí está la realidad y es allí esa realidad en la cual ustedes, amigos míos, amigas mías, tienen que fijarse. Vamos a un corte
Y ya regresamos con más de su programa Petare al Día, a través de la señal de TV Petare, Canal 60, UHF y CRP 91.5 FM, la radio social de Petare. Ya regresamos.